Un peso guardián del ganado necesita poseer habilidades increíbles para cumplir con su tarea, que es la protección del rebaño de los depredadores. Veamos a estos magníficos animales. El pastor maremano ha estado protegiendo rebaños de ovejas en Europa por siglos. Es un peso grande, robusto y musculoso. Originario de Italia, es conocido por su habilidad para proteger a las ovejas y otros animales. Se trata de un animal leal y protector. Su apariencia imponente y su inteligencia lo convierten en un compañero fiel y un guardián efectivo. Tiene un manto superior blanco áspero y un manto inferior protector denso. Como adultos miden entre 65 y 73 centímetros y pesan de 35 a 45 kilos. Son eficientes cuando se enfrentan a ataques de depredadores como los lobos. Como guardianes pueden ser desconfiados con extraños y otros animales, lo que puede llevar a problemas de comportamiento si no se les socializa adecuadamente desde temprana edad. El mastín español, originario de la península ibérica, destaca por su enorme corpulencia proporcionada y por su apariencia ruda. Se dice que los de raza pura solo sirven para concursos y que la mayoría que usan los pastores son mestizos de mastín. De cualquier modo, la fortaleza física de esta raza es visible claramente en todas las zonas de su cuerpo. El tronco contiene una espalda recta con un costillar algo marcado y un vientre duro. El pecho se muestra ancho y musculado, mientras que las patas son largas y gruesas. Pesa entre 70 y 100 kilos y su altura promedio a la cruz es entre 68 y 74 centímetros. Si ha sido socializado correctamente, estaremos ante un peso equilibrado y muy cariñoso. En cuanto al temperamento del mastín español, es importante tener en cuenta que son territoriales. Al tratarse de una raza guardiana por excelencia, pueden atacar a cualquier intruso. Por ello es excelente para proteger a los rebaños, especialmente de los lobos. El pastor caucásico, también llamado pastor del Cáucaso, es una raza de tamaño grande, especialmente conocida en países como Armenia, Georgia y Rusia. Este peso es uno de los más antiguos del mundo y se sabe que cuenta con más de 2000 años de antigüedad, aunque se ha llegado a pensar que los primeros ejemplares datan de más de 5000 años. Se lo utilizó como peso ovejero, como guardián de rebaños, como guardián de viviendas y para la defensa, puesto que es capaz de luchar contra lobos y repeler a los osos y cualquier otro asaltante. Ya de adulto puede medir 75 centímetros a la cruz y pesar en torno a los 50 a 64 kilos. Es muy leal a su dueño, aunque tendrá que ganarse su confianza y respeto para ello. Es un peso muy inteligente, capacitado para tomar buenas decisiones en todas las situaciones. Puede mostrarse territorial y agresivo dentro de su propiedad, por lo que requiere una persona capacitada para tratarlo y educarlo. Y es importante ganarse su respeto desde el primer momento. Pastor de Anatolia. Los ancestros del pastor de Anatolia ya cosían por Turquía y Asia Menor hacia el año 2800 a.C. Eran animales grandes, fuertes y pesados, que se usaron como pesos de guerra, pero durante siglos su función principal ha sido la de guardar ovejas y protegerlas de su mayor depredador, el lobo. Actualmente se lo usa como pastor, aunque también es reconocido como guardián. Es un peso grande que puede llegar a medir entre 74 a 81 centímetros y pesar entre 50 y 85 kilos. A pesar de ser un animal inteligente y fácil de adiestrar, también es independiente. El comondor es un can de gran tamaño y complexión robusta, con una estatura promedio entre 65 a 90 centímetros a la cruz y un peso entre 40 y 80 kilos. Es una de las razas más grandes que existen. Además de su gran tamaño, su característica más sobresaliente es su pelaje siempre blanco, largo y grueso, la cual tiene un aspecto rastafario. Al igual que todos los guardianes, el comondor es calmado y tranquilo siempre que la situación sea normal. En caso de peligro, defenderá valientemente los rebaños que tenga a su cargo. También se muestra protector con su familia y su territorio. Es muy atlético, capaz de saltar y atacar a cualquier depredador a fin de alejarlo. Repele fácilmente a intrusos como osos y lobos.
El mastín tibetano es una raza única, no solo por su antigüedad, sino por sus características particulares y su propensión natural a cuidar de la familia donde se desarrolle. Es un excelente guardián de ganado y rebaños. Gracias a su extraordinario tamaño, pesa entre 85 y 100 kilos. Su estatura puede alcanzar entre 69 a 76 centímetros, de pecho ancho y grande, y de grandes y gruesas patas. Posee una musculatura definida para soportar su peso y estatura. Su cabeza destaca del cuerpo por su tamaño, y sus ojos son hundidos y de color oscuro. Por su origen en las montañas del Tíbet, cuenta con 2 capas de pelaje abundante, que hace que se asemeje a un león. Su carácter es dócil y cariñoso con su familia, pero es fiero ante la presencia de extraños, sobre todo si siente o percibe alguna amenaza para su manada. Especialista para alejar a animales salvajes como el lobo e incluso leopardos de las nieves. El Akbash. En la región de Anatolia, Turquía, hay varias razas de pesos pastor, por lo cual la Federación Sinológica de Turquía inició los pasos para estandarizar varios canes autóctonos de esta región. Uno de ellos es el Akbash. Fue desarrollado hace 3000 años por pastores turcos, que selectivamente los engendraron como pesos ovejeros, preservando su color blanco. De hecho, la palabra turca Akbash significa cabeza blanca. El Akbash es tranquilo cuando no trabaja. Además presenta un porte majestuoso que transmite calma. Es extremadamente fiel a sus ovejas, protegiéndolas de depredadores como lobos, osos y otras alimañas. Su altura a la cruz es de 65 centímetros y pesa entre 40 a 65 kilos. Al igual que los otros guardianes, tiene un temperamento fuerte e imponente, por lo que debe ser disciplinado desde cachorro. El Kubaz. El Kubaz húngaro es un animal grande y hermoso, conocido como el guardián de reyes gracias a su reputación como gran protector. Casi desapareció después de la invasión soviética en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos indican que quedaron menos de 30 ejemplares vivos. Afortunadamente, la población de estos magníficos animales ha aumentado constantemente en los últimos años. Se distinguen en primer lugar por su resaltante color blanco, su tamaño, su rapidez y su capacidad discriminativa de posibles amenazas. Lo hace un excelente guardián. Resulta bastante celoso al momento de conocer a extraños, sean estos animales o personas. Su inteligencia le hace capaz de controlar grandes masas de animales sin mayor esfuerzo, así como también la de estar alerta ante cualquier posible amenaza que pueda considerar perjudicial para los animales. Son animales grandes, con un peso entre 48 a 62 kilos y una altura a la cruz de 71 a 76 centímetros. Se los considera pacíficos y tranquilos, pero cuando el ambiente lo demanda, son bastante firmes y activos para cualquier situación de peligro o al momento de repeler ataques de depredadores. El Gran Pirineo. Es un animal muy grande y musculoso, con pelaje de doble capa, altamente capacitado para guardar a los rebaños. Mide entre 60 y 70 centímetros y pesa entre 45 a 60 kilos. Hace muy poco eran utilizados para tirar de pequeños casos y llevar la leche en Bélgica y el norte de Francia. También se los utilizó como animales de carga. Posee un temperamento tranquilo, educado y serio, famoso por su gran devoción a la familia. Por lo general son de confianza, pero si surge la necesidad, no durará en intentar proteger a su familia y su territorio. No por nada algunos los llaman los asesinos de lobos. El Kangal turco. Esta raza tiene sus orígenes en la provincia de Sivas, en Turquía. Pertenece a la misma población de razas de pastores anatólicos. Algunos alegan que, en efecto, son pastores de Anatolia, con características morfológicas algo peculiares, pero a menudo son tratados como una raza separada y única, que en mi opinión es lo correcto. De cualquier manera, se trata de un peso con gran fuerza. Por tanto, puede resultar complicado su manejo, debido a que suele verse bastante intimidante por su enorme porte.
Su altura promedio es de 78 centímetros y en cuanto al peso, se conocen ejemplares entre 48 a 60 kilos o incluso mucho más. Pese a ser enorme, se muestra ágil y su destreza es notable, pero también destaca su fuerza y disciplina. Gracias a estas habilidades de guardia, puede proteger al ganado de los depredadores de todas las formas y tamaños, desde lobos hasta osos. El cangal se caracteriza por ser independiente, sensible, atento y calmado. Le encanta vivir con su rebaño. Por eso poseen una conducta vigilante permanentemente, además de su reputación de guardianes valientes. Hoy en día también son conocidos como mascotas de familia, gracias a la popularidad que han alcanzado en todo el mundo durante los últimos años. Muchos los adoptan como mascotas. Eso sí, para que sean estables, deben ser disciplinados desde temprana edad.